Muy buenas noches, el Señor les bendice, paz y gracia del Señor sea sobre su vida, familia y ministerio. Sean bienvenidos a la tercera clase del libro de Efesios, que el Señor nos ha dado el privilegio en este tiempo de poder ahondar un poquito más. De verdad que todavía no tomamos, o algunos pasajes hemos tomado algunos versículos, pero todavía estamos en el preámbulo de la introducción. Pero antes de irnos allá, tenemos que preguntar si se aprendieron el texto de memoria de Hechos 19:20. Y lo que se nos olvidó decirlo, y lo hacemos también en el taller, la idea es que usted pueda parafrasear el texto. El texto decía: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así que la idea es que usted lo lea, lo traspase ahí, ¿verdad? Lo medite. ¿De qué forma lo podríamos realizar? Podríamos decir que la palabra del Señor corría con poder, ¿verdad? Y la iglesia crecía, parafraseando un poco, ¿verdad? Es como yo lo entiendo, yo lo entrego. ¿Amén? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco del autor del libro de Efesios. Efesios significa deseable. O sea, nosotros deberíamos ser un Efesios. Nosotros deberíamos ser deseables para el Señor. Yo deseo que el Señor, ¿verdad?, encuentre en nuestras personas, en nuestra comunidad, en mi familia, personalmente, ¿verdad?, que sea deseable. Bueno, amado, creo que ninguna persona, aparte de nuestro Señor Jesucristo, modeló la historia del cristianismo como nuestro amado apóstol Pablo. Aún antes de ser creyente, sus acciones fueron significativas. Su persecución a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, a los del camino, ¿verdad?, fue potente, fue frenética a través de los cristianos. Luego de la muerte de Esteban, recuerde que Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, estuvo ahí, y cuando le quitaron las ropas, recuerde ahí la capa siempre, ¿verdad?, distintiva de cada ciudadano de ese tiempo, lo pusieron a los pies de este Saulo de Tarso. Motivo que la iglesia empezara a obedecer el mandato de Cristo, y que era el mandato de Cristo, ¿ya? Llevar el evangelio a todo el mundo. El inicio, ¿verdad?, exponencialmente de la predicación de la palabra fue iniciada por la muerte de nuestro hermano Esteban, uno de los 7 diáconos. Y recuerde que el hombre, al momento de ser apiedrado, y dice: veo los cielos abiertos, ¿ya? Gloria a Dios y al Hijo de Dios a su diestra. Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Él volvió a repetir esas palabras, porque la realidad, lo que ellos estaban haciendo, no tenían idea. Ellos estaban iniciando un proceso, estaban cortando la cinta para que entraran los seguidores de Jesucristo a extender el reino, ¿verdad?, por todo el mundo. Encuentro personal de Pablo con Cristo, obviamente cambió su vida, dejó de ser Saulo para ser Pablo, pero ahí él estuvo en el inicio, y desde ahí Dios comienza a trabajar en los hombres. Como Dios tiene en su gran amor y misericordia todo preestablecido. El hecho que usted esté viendo, esté ahí sentado, ¿verdad?, que nosotros como tiempo oportuno estamos estudiando la palabra. Entendemos que obviamente el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo obviamente cambió su vida. Días atrás predicábamos en tiempo oportuno que cuando un hombre, una mujer, un ser humano choca con la cruz de Cristo, choca con nuestro Señor Jesucristo, su vida no sigue igual. Su vida es transformada, su vida es bendecida, su vida es cambiada. Ahora, Saulo de Tarso nunca perdió su impetuosa intensidad, pero a partir de allí, esta se canalizó en favor del evangelio. Desde cuando Saulo de Tarso chocó con Cristo, todo ese potencial, todo lo que significaba Saulo de Tarso de pies a cabeza, Dios la canalizó para evangelizar a los gentiles. Sus intenciones y esfuerzos fueron sinceros. Cuando él perseguía a la iglesia de Jesucristo, tomaba detenidos y los mandaba a la cárcel, ¿verdad? Y dicen otros que incluso hasta la muerte, eran de una sinceridad enorme, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue un buen fariseo. Conocía la Escritura y creía sinceramente que este movimiento, los del camino, este movimiento de los cristianos, este movimiento de los nazarenos, ¿ya?, era peligroso para el judaísmo, que podía carcomer la base, ¿verdad?, de la religión judía. De ahí que Pablo odiaba la fe cristiana y perseguía sin misericordia.
Así que con esto Pablo consiguió permiso de las autoridades para no solamente perseguir en el radio de Jerusalén, sino que fuera de la región, ¿ya? Es como que tenía autoridad solamente en la región de Coquimbo, pero él pidió para todas las regiones de Chile ir a tomar a los cristianos y devolverlos encarcelados a Jerusalén. Eso, amado, era tremendo, ¿ya? Odiaba la fe cristiana y perseguía sin misericordia. Así que Pablo, como le digo, consiguió permiso para viajar a Damasco con el fin de capturar a los cristianos y traerlos, ¿verdad?, de nuevo a Jerusalén, ahí, para que pagaran sus culpas. Pero Dios, en un momento iba hacia Damasco con en un estruendo, en una luz tremenda, luminosa a lo máximo. Imagínense algo que lo encandiló, que los dejó ciegos, dice la Biblia. ¡Wow! Su vida jamás, obviamente, fue la misma cuando Saulo, ya en el suelo, ¿ya? Y consulta, pregunta, que uno está acostumbrado a ver. Él veía que ahí había algo sobrenatural. Mire el cambio, ¿verdad? Porque rumbo a Damasco era respirando amenazas de muerte. Pero ahora su actitud era: Señor, ¿quién eres? ¿Qué le parece? ¿Ya? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Que no es maravilloso. ¿Cuántas veces usted ha perseguido a los cristianos? ¿Cuántas veces usted ha apelado a los cristianos? ¿Ya? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow, amado! Eso es tremendo. Ahí hay un cambio radical. Y de ahí comienza otra historia, porque hasta la conversión de Saulo, ¿ya?, muy poco se había hecho para llevar el evangelio a los gentiles. En Antioquía de Siria, ¿ya?, eso fue un poco donde ocurrió todos estos hechos. Algunos gentiles, obviamente, se unieron a los creyentes. Ahora, todo esto trajo una revolución, ¿ya?, porque Saulo de Tarso no era una persona anónima, pues, era conocido. Entonces, cuando apareció esto, hizo una revolución. ¿Qué hicieron los apóstoles, los líderes de la iglesia? Mandaron a Bernabé, ¿ya? A Bernabé partió a Jerusalén comisionado para estudiar la situación, qué estaba pasando. Así que fue como comisionado y fue a Tarso para buscar a Saulo y llevarlo a Antioquía, ¿ya? Y juntos trabajaron en favor de los creyentes ahí. Saulo de Tarso necesitó de un Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Saulo necesitó de un Bernabé para abrir las puertas para poder predicar el evangelio. ¿Ya? Usted y yo necesitamos siempre una cobertura humana para poder crecer, ¿ya? Un hermano mayor, un pastor, un líder. Bernabé tomó a Saulo, ¿verdad?, y le comienza un poco a ministrar, y Bernabé era la llave para llegar a la iglesia. Así que cuando se juntaron, trabajaron juntos en Antioquía. Luego los enviaron ya en viajes misioneros. Cuando viene el Espíritu Santo, habla a la iglesia. Viene la iglesia, lo confirma, y la iglesia es la que manda. Aquí tenemos una enseñanza profunda. El que llama es el Señor, no es usted, ¿verdad? A través de una relación personal con el hombre, con la mujer que llama al ministerio, ¿verdad? Después de eso, la iglesia confirma. ¿Qué significa? Que la iglesia ve, el cuerpo de Cristo ve como el hombre, la mujer, el joven, ¿verdad?, está involucrado con las cosas del Señor. Bueno, eso hizo la iglesia con su pastor Jaime cuando nos mandaron como pastores misioneros acá a Coquimbo a fundar la iglesia de cero en Campo Blanco. Acá no había nada. Todo lo que usted ve es solamente el amor y la misericordia del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Claro que sí, pues. ¿Ya? Así que comenzaron a trabajar, y después de que la iglesia confirmó, mandó a viajes misioneros, ¿ya? El primero de 3 que Pablo realizó, que permitiría llevar el evangelio a través del imperio romano. Así que el espinoso asunto de si los gentiles creyentes debían de obedecer las leyes judías también era otra instancia que ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo, porque dejó de ser Saulo, ¿ya? Entonces ahora era el apóstol Pablo, y se enfrentó con una oposición tremenda de parte de los apóstoles, en especial de los líderes, que estaban exigiendo que los que se estaban convirtiendo a Jesucristo tenían que cumplir leyes judías.
Y ahí Pablo tuvo un encuentro muy, muy potente. Ese fue el primer concilio, donde ahí Pablo se puso ahí frente a frente al apóstol Pedro y dijo, no, pues mijito, acá la cosa no es así, pues. Así que ahí estuvo que batallar, ¿verdad? Y convencer primero a los judíos que los gentiles también tenían acceso a la gloria, a la vida eterna. Y es más, después de convencer a los judíos, ¿ya? A los cristianos judíos, por supuesto, tenían que convencer a los gentiles, que era más difícil decirle a los gentiles, a los que estaban, a los que los judíos que llamaban impíos o perros, ¿verdad? Tenían que ahora tener la capacidad de tener vida eterna en Jesucristo. Así que, wow, que les costó, claro que costó, pues hasta el día de hoy cuesta, pues la gente no cree que también tiene acceso al trono de gloria. ¿Ya? Así que la vida con las que Pablo las vidas, ya las personas con que Pablo se relaciona, cambiaron y sintieron el desafío de encontrar a Cristo a través de él. Cuando veían al apóstol Pablo predicar con ese énfasis, con esa unción, con ese poder, con ese carisma, la gente recepcionaba a Cristo y me lo miraba a él también y decían, no, lo que predica lo hace. Dios no desperdició ningún rasgo, y esto es súper importante, amado. Dios no desperdició ningún rasgo de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ocupa al hombre, a la mujer, al ser humano, tal como es. Obviamente, reconociendo las Escrituras, nosotros vamos renunciando a lo que es dañino para la obra del Señor, a lo que es dañino para mi santidad. Yo voy dejando las malas palabras, el alcohol, la droga, ya la pornografía, el chisme, la envidia, ¿verdad? El enfriamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no desperdicia nada de ti. Es que yo soy tan trabajólico. Bueno, entonces trabaje para el Señor también. ¿O no? Es que a mí me gusta esto. Bueno, eso canalícelo y pónganlo en las manos de Dios. ¿Ya? Mire, su trasfondo era fariseo de fariseos, su preparación teológica, ciudadana, era hebreo, era romano, mira. ¿Ya? Su mente, incluso sus debilidades, Dios las ocupó para evangelizar. Tremendo escritor del libro de los Efesios, amado. ¿Usted está dispuesto a ser cambiado, a ser cambiada? ¿Usted piensa que está bien así? Bien. Bien, levantamos manos. Lo que yo quiero que Dios siga trabajando en mi vida. Yo quiero que el Señor siga obrando, trabajando en la profundidad, en mi santidad, en mi consagración. Nunca podrá saber jamás todo lo que Dios puede hacer si usted no se entrega al Señor. Con el endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, ¿verdad? Él nunca pudo haber pensado que se iba a transformar en un evangelista. Bueno, de la misma forma Pablo y de la misma forma puede ser usted si nos consagramos al Señor como lo hizo este escritor del libro de los Efesios. Claro. Algo más del autor. Familia, su padre, un fariseo. Él, un fariseo de fariseo. Pablo dice del mismo en Hechos 23:6, fariseo de fariseo. Él era ciudadano romano, en Hechos 22, 25 al 28, cuando un soldado lo va a golpear, es lícito golpear a un romano, ahí queda el soldado queda ahí un poco pasmado, ¿verdad? Porque era una complicación muy grande castigar a un romano, por según las leyes de la ciudad de Roma. Una madre desconocida, no sabemos su nombre, no sabemos su origen, no sabemos, ¿verdad? Dice ahí desconocida. Pero sí sabemos perfectamente que tenía una hermana que vivió en Jerusalén, según Hechos 23:16, y que tenía un sobrino, el hijo de su hermana, ¿verdad? El cual le avisó que había un grupo de hombres que había juramentado matarle, ¿ya? Y no iban a comer y entraban en ayuno hasta verlo muerto. Ahí escapa, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén. Su niñez, él era un benjamita, su nombre es honor al rey Saúl, primer rey de Israel, ¿verdad? Y nacido en Tarso, según Hechos 22:3. Educación, bueno, aprendió a hacer tienda, lo veíamos en Hechos 18:3, cuando se juntó con Priscila y Aquila, o Aquilas y Priscila, ¿verdad? Que eran hacedores de tienda, donde comenzaron el trabajo, y ahí iniciaron el trabajo también en la iglesia de Éfeso. Estudió con el más grande maestro, rabí, ¿cierto? Gamaliel de ese tiempo, en Hechos 22:3.
Su juventud era uno de los principales seguidores de la iglesia, según Hechos capítulo 9, versículos 1 al 3, y el capítulo 22, versículo 4. ¿Ya? Estaba presente cuando fue apiedrado y muerto nuestro hermano Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Y donde le llevaron las ropas y la pusieron delante de él. Según mi opinión, ahí comenzó el Señor a sembrar la semilla, ¿verdad? Para empezar a ejecutar lo que iba a venir más adelante con la vida de este Saulo de Tarso. Ya ahí guardaba la ley según Hechos 26:5. El hombre era, ¿verdad? Como bien decíamos arriba, fariseo de fariseo. El hombre lo que decía lo cumplía, ¿ya? Su conversión fue cerca de Damasco, camino a Damasco, Hechos 9:20. ¿Ya? Ahí cuando vio la luz brillante, donde quedó ciego. La luz brillante, Hechos 22:6. Quedó ciego, dice ahí la escritura en Hechos 9:8. Ahí Dios le habló en reprensión, Hechos 22, versículos 7 y 8. La respuesta afable y humilde de Saulo de Tarso, Hechos 9:6. Fue llevado a Damasco, ¿verdad? Hechos 22:11. Ayunó y oró en Hechos 9:11. Ananías le fue enviado para ministrarle y que pudiera recobrar la vista en Hechos 9:11-12. Y fue bautizado en Hechos 9:18. Bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después su conversión, ¿verdad? Lo estábamos viendo. Después de su conversión, él comenzó a predicar. Predicó en Arabia, ¿verdad? En Gálatas 1:17. Regresó a Damasco, Gálatas 1:17. Visitó a Jerusalén, Gálatas 1:18. La iglesia obviamente desconfiaba mucho de él. Hechos 9:20. Ahí cuando aparece Hechos 9:26, perdón. Ahí es cuando aparece el hermano Bernabé, el hijo de consolación. Una visión, ¿verdad? Ordenó su partida, que partiera ahí en Hechos 22, 17, 18, cuando, ¿verdad? Deja la iglesia de Éfeso y vaya a predicar a otros lugares. Fue a Tarso, Hechos 9:30. Bernabé lo llevó a Antioquía, Hechos 11, perdón, 25-26. Hechos 11, 25-26. Bernabé lo llevó a Antioquía y trabajó en Antioquía con Bernabé predicando la palabra del Señor. Así, bien rápido, para poderle compartir la pregunta que tenemos al final. Dice: ¿cómo hemos cambiado nosotros después que Cristo se nos apareció en el camino? ¿Cómo ha cambiado usted después de que Cristo apareció en el camino? ¿De qué forma el Señor ha impactado su vida? ¿De qué forma? El día martes pasado estábamos en un devocional, el devocional de la mañana que comparto a muchos de ustedes. Ya hablábamos de que el Señor en Apocalipsis nos decía: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo hemos cambiado nosotros? ¿Hemos dejado el primer amor? Ya no estamos tan pasionales, ya no corremos, y es más, cualquier cosa nos desvía, ¿verdad? Del congregarnos, del conectarnos, de ofrendar, de apartarnos del Señor, de entregar misericordia, oiga, en este momento casi nadie entrega primicias, ¿ya? Y lo hemos enseñado. Pero bueno, nosotros como familia lo hacemos, y la gloria es para el Señor. Amados, así que, ¿cómo hemos cambiado? ¿De qué forma, después que Jesús apareció a su vida, ya apareció en su camino, puede sopesar lo que fue en el mundo, lo que fue al principio, lo que es hoy? ¿Trae honra a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo dejamos, eso es para usted. Pero tenemos el texto de memoria para la próximo estudio, ya que este próximo estudio estamos ya en el próximo jueves. Tenemos el último jueves del mes de mayo y eso es presencial, así lo dijimos al principio. ¿Se acuerda que eran 3 jueves por online y el último jueves era presencial en nuestro templo? Ahí para allá lo vamos a hacer, así que le esperamos a usted a las 8 de la noche el próximo jueves en nuestro templo con el texto de memoria, ¿verdad? Que tenemos que aprendernos en Hechos 9:6, que dice: temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted debe parafrasearlo. Si usted se lo aprende de memoria, o lo parafrasea, o me lo manda a mi WhatsApp personal, o lo manda al info, y si tiene alguna pregunta, ni un problema. ¿Le parece? Entonces estamos terminando este estudio bíblico, ¿verdad? Que se nos ha alargado un poquito, pero aquí estamos, ¿verdad? Invitándoles entonces para el próximo jueves, ¿verdad? Que esté con nosotros
in situ, en la presencial, en el estudio bíblico. Y este sábado estamos de celebración. Le invitamos a celebrar los 20 años de la comunidad Tiempo Oportuno. Todos son bienvenidos e invitados a celebrar esta tremenda bendición que Dios ha tenido con nosotros. Bendiciones, paz del Señor sea sobre su vida.